La amada Marcelina está aquí. Buenas noches, hermanos y hermanas. Qué alegría poderlos tener un jueves más, perdón, yo todavía sigo en el martes, un jueves más como con los días de enseñanza que tenemos. Qué alegría poderlos ver conectados a todos ustedes con hambre y sed del Señor, con esa disposición en sus corazones de recibir un día más de parte de Dios una enseñanza que nos ayuda a crecer espiritualmente, a edificar nuestras vidas. Amén. Qué alegría poderlos tener. Hoy día nosotros hemos venido, en estos días de enseñanza, hemos venido hablando acerca del pecado, ¿verdad? Hemos estado hablando acerca del pecado, de cómo rechazar la tentación. Hemos visto el martes, de cómo José rechazó a la tentación. Vimos también el pequeño error que José pudo haber cometido, ¿no? Que esto nos enseña a nosotros como hijos de Dios, de que si no somos tajantes en decirle no rotundamente a lo malo y dejamos una pequeña ventanita abierta, vamos a tener consecuencias, pueden ser hasta consecuencias devastadoras, amén. Así es que nosotros tenemos que ser tajantes en saber decir sí y saber decir no cuando tenemos que decir, ¿no? Entonces, nosotros cuando leímos esa partecita donde que el Señor nos decía en su palabra que José hablaba con ella todos los días, nos dimos cuenta de que José no cortó de raíz toda situación que se podía generar con la esposa de Potifar, ¿verdad? Porque él sabía cuáles eran las intenciones de ella para con él. Porque dice la palabra de Dios que ellos conversaban todos los días, pero cuando ella le decía que quería acostarse con él, dice que él se negaba, ¿ok? Se negaba a consumar el pecado, pero estaba ahí, o sea, la tentación estaba ahí, porque no había sido claro en decir, no quiero saber nada, no quiero conversar contigo, no voy a tener ninguna relación. Y eso es lo que pasa hoy en día. Nos cuesta mucho despojarnos de esa relación con el pecado. Nos cuesta mucho desligarnos de eso que es incorrecto. Y a veces estamos esclavos de esa situación que nos conlleva a un resultado mayor. En este caso, por la misericordia de Dios, es que José no cayó y no consumó ese pecado. Huyó de eso, pero las consecuencias de él no saber decir sí y no lo llevaron a muchas cosas difíciles, lo llevaron a la cárcel, y aun cuando la misericordia de Dios estaba ahí con él, llegó a la cárcel, a un lugar que no es agradable para muchos, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios lo hizo tener esa estadía, entre comillas, esa estadía, no la hizo ser tan trágica, tan dramática, porque el Señor estaba con él, dice su palabra. Amén. Hoy día vamos a ver otro personaje de la Biblia. Nosotros lo conocemos de sobra, al revés y al derecho lo conocemos a este personaje de la Biblia. Hemos escuchado hablar tanto de él, tanto así que a veces cuando estamos en aflicción, en tribulación y en angustia, vamos a la palabra y buscamos una palabrita que él fue inspirado en su dolor, en su angustia, en su aflicción en este momento para hacerle una oración, un clamor al Señor. ¿Tienen una idea de más o menos de quién hablamos? Nosotros cuando vamos a la Biblia, nosotros cuando vamos a la Biblia, buscamos ahí una oración que él ha hecho, un clamor que él ha hecho para reconfortar nuestro corazón. Ya, otra pistita. Yo sé que mi papá creo que la sabe. David, amén, David. David es un hombre conforme al corazón de Dios, dice su palabra, amén. David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A cuántos le gusta la historia de David? ¿A cuántos le gusta la vida de David? Amén. David tiene una enseñanza poderosa en su Biblia, ¿verdad? En la Biblia, perdón. David tiene una enseñanza, su vida ha sido de mucha enseñanza para todos nosotros, amén. Hemos visto que siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue perfecto y nunca se equivocó. Todos nos equivocamos, hermana. Amén. Uno no que todos nos que equivocamos.
solamente Dios es perfecto, el único. Amén, gloria a Dios, así es. Pero David fue un hombre perfecto a pesar de que él tenía el corazón de Dios. No, pues, no fue un hombre perfecto. Dice que él pecó contra Dios. Amén, él pecó contra Dios. El Señor cuando lo presenta a la sociedad, cuando el Señor lo presenta a David, dice que él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué podemos entender de ser un hombre conforme al corazón de Dios? Si les dicen a ustedes, Marcelina, usted es una mujer conforme al corazón de Dios, ¿qué podemos entender por eso? ¿Qué diría Marcelina? Si dicen, Olguita, usted es una mujer conforme al corazón de Dios, hermano Roberto, usted es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué podemos entender a eso? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Decimos, somos un hombre de fe y crees en el único. Amén, que si somos conforme al corazón de Dios, amén, ¿sí, papi? El amor que sentía a Dios y la alabanza que le daba a él. Amén, cuando escuchamos eso, que somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, lo primero que viene a nuestra mente es que lo que Dios tiene, lo tenemos nosotros, ¿verdad? Difícil perdonar para mí. Lo que Dios tiene, lo tenemos nosotros. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta es, ¿cómo es el corazón de Dios? Bueno. Bueno. ¿Qué más? Perdonador. Manso y humilde. Misericordioso. Bondadoso. Lleno de amor. Amén. Entonces, si a nosotros nos dicen, no, ustedes son hijos conforme al corazón de Dios, entonces lo primero que se nos viene a la mente es, ¿y cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es así, es así. Entonces nos vamos dando una idea, nos vamos dando cuenta que el corazón que tenía David era un corazón como el que Dios tenía. Y eso era del agrado a Dios, porque el que lo afirmó fue Dios. El que dijo que él tenía un corazón conforme al de él era Dios mismo. Amén. Era Dios mismo. Pero eso que Dios declaró sobre la vida de David, eso que Dios dijo sobre la vida de David, no fue impedimento o no fue algo que lo eximió a David del pecado. David pecó contra el Señor. ¿Nosotros sabemos cuál fue el pecado de David contra el Señor? Amén. ¿Sabemos cuál fue el pecado? ¿Cuál fue su pecado? ¿Quién me puede decir cuál fue el pecado de David? Se deseó a la esposa de un soldado, de su ejército. Amén. Ese fue uno de los pecados. ¿Y cuál fue el otro? Mandarlo a primera línea para que muera y quedarse con Bexabé. Claro. Amén, amén. Fue el adulterio y fue el asesinato. Dos pecados, amén, dos pecados que David cometió. Por eso el Señor le dice a él, cuando iban a hacer el templo en Jerusalén, le dice, David, tú no puedes edificar mi templo. Tú no lo puedes hacer, porque tus manos están manchadas de sangre inocente, le dijo el Señor. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros podemos tener muchas cualidades buenas que el Señor las usa para su servicio, para dejar legado, para impactar este mundo, para que seas de bendición para otras personas, pero eso no te asegura una perfección. Por eso es nuestra dependencia del Señor. Por eso es nuestra total dependencia del Señor. Por eso es que le decimos al Señor, por eso es que el Señor nos dice, en tu debilidad, yo me hago fuerte. Por más que el Señor declaró que David era un hombre conforme a su corazón, eso no lo eximió a él de cometer pecado delante de Dios y que viviera, sobre todo, la consecuencia
de su pecado. Empezó el pecado de David. El pecado entró por sus ojos, porque un día saliendo a su balcón vio a esta hermosa mujer que tomaba un baño, una ducha, se estaba aseando, y ve a esta mujer. Y la codicia entró por los ojos y bajó ¿a dónde? Al corazón, porque la codició. Corazón. Amén. La codició a corazón. ella. Amén. Así es. Entonces, y se consumó el pecado cuando él se acostó con ella y luego mandó a matar a su esposo para quedarse con ella. Amén. Entonces fueron pecados muy fuertes lo que él cometió. Fueron pecados muy fuertes que David cometió ante los ojos del Señor. Y esa historia está narrada en 2 de Samuel 11. En 2 de Samuel 11 está narrada esa historia. Hoy día no vamos a tocar ese punto. Vamos a tocar las consecuencias del pecado, ¿ya? La consecuencia del pecado va a ser nuestro tema del día de hoy. Pero yo les doy el capítulo, el versículo para que en su momento de devocional lo puedan leer y puedan saber un poquito más acerca de la historia de David, lo que él hizo. Lo que a mí más me impactó en esta narración del capítulo 11 es lo último que está escrito, ¿no? Y dice en el 2 de Samuel 11, 27, dice, pero después de que ella guardó el luto, que Betsabé guardó luto porque su esposo fue asesinado por David, después que ella guardó luto, dice que David mandó por ella y la hizo su esposa. David mandó por ella y le hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. Todo eso sucedió cuando David orquestó toda esta situación que se dio. Amén. Dice que ella le dio un hijo. Se casaron y le dio un hijo. Pero esta acción de David, dice la palabra de Dios, no le agradó a Dios. No le agradó a Dios. Muchas veces cuando yo leo este fragmento de la palabra de Dios y el Señor revela esto, me doy cuenta que muchas veces el ser humano es dado a hacer lo que cree que es correcto hacer, a codiciar de tal manera que no le importa la forma que aplica, que tiene para obtener eso que su corazón desea, anhela o codicia en este caso. Amén. No pensamos en lo que Dios pueda pensar, no pensamos en las consecuencias que puedan traer. Nuestros ojos están cegados a que vayamos de frente al objetivo. Sea como sea, yo quiero esto y lo voy a conseguir. No importa si peco contra Dios, no importa si hago lo incorrecto, no importa si me llevo a la gente inocente por delante, no interesa. Yo quiero ese objetivo y ahí voy a llegar. Y eso es lo que a Dios hoy te dice que no le agrada. Lo que David hizo no le agradó a Dios, dice su palabra. Y estas son una de las cosas que conllevan continuamente al hombre al pecado. Yo soy sincera, por eso te digo lo que pienso. Pero sin embargo estás ofendiendo y dañando el corazón de las personas. Es que yo soy así. Es que a mí me gusta esto, es que yo quiero lo de acá, es que yo me merezco, es que yo necesito. Y hacemos en el camino, por lograr eso, hacemos cosas incorrectas, cosas que no le agradan al Señor. Y eso para el Señor es pecado. Es pecado, amén, es pecado. Y hoy vamos a ver las consecuencias de lo que trae el pecado. Porque ni aún David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se libró de las consecuencias del pecado. Esto Dios hoy te dice. Dios te dice, aún seas mi sierva, aún seas mi hija, aún seas mi hijo o mi siervo, tus errores, tus pecados van a traer consecuencia. Porque de la consecuencia es que nosotros vamos a aprender para no volver a cometer el mismo pecado. Si Dios nos perdona el pecado y la consecuencia,
Siempre vamos a estar pecando y nos vamos a hacer esclavos del pecado. Y nunca vamos a buscar agradar a Dios. Amén. La Biblia habla de ser esclavos del pecado. No podemos ser esclavos del pecado. Cometer continuamente lo mismo. Señor, perdóname por mentir, ya no lo voy a volver a hacer, te lo prometo. Y al día siguiente lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Dice el Señor que padre de la mentira es Satanás. Y aquel que miente, hijo de Satanás es. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de las cosas de las consecuencias que traen nuestras acciones. Y es que debemos de tomar con cuidado todas las cosas que el Señor nos dice y nos enseña. Amén. Vamos a nuestro versículo que hoy, a nuestro versículo que hoy nos toca leer. Vamos a 2 de Samuel 12. 2 de Samuel 12 es lo que hoy nos vamos a enfocar nuestra enseñanza. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. 2 de Samuel 12, del 1 en adelante. Consecuencias del pecado es nuestro tema del día de hoy. Amén. Consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios. El título de este capítulo dice, Natán amonesta a David. Ustedes saben que Natán era el profeta de Dios, ¿verdad? Natán era el profeta de Dios. Ustedes saben que en ese tiempo los reyes siempre contaban con un profeta al cual Dios les enviaba para darles instrucciones de cómo debían de actuar y qué debían de hacer, qué debían de decir y todo eso, ¿verdad? Todo eso. Los profetas eran los que estaban ahí con los reyes, con las autoridades para dirigirlos hacia donde Dios quería que vayan. Amén. Y Natán era ese profeta que Dios había puesto en la vida de David. ¿Ok? Natán era ese profeta. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Un día, el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, miren lo que hace el Señor. El Señor cuando tu vida le interesa, el Señor cuando tiene un propósito contigo, el Señor cuando ve en ti, el Señor cuando ve en ti esa disposición por agradarle, por buscar de Él, por ser un hijo obediente, una hija obediente, por ser una hija eres una hija que se esfuerza y todo, el Señor siempre va a buscar a alguien para enviarlo a tu vida y darte ese mensaje que el Señor quiere darte. Amén. Ese mensaje sea para darte consuelo, sea para animarte, sea para exhortarte, sea para corregirte, sea para lo que sea, el Señor, como te ama, va a mandar a alguien a decírtelo. Amén. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento para poder entender que lo que Dios, que a la persona que Dios manda es un enviado de Él. Amén. Y recibir esa palabra. Dice entonces que un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo a David, en cierta ciudad, miren cómo la sabiduría de Natán y esa unción del Espíritu que está sobre él le hace explicarle a David a través de una historia lo que él estaba haciendo mal. Amén. Porque Dios sabe nuestra naturaleza. Dios sabe que cuando al hombre o la mujer es confrontado, se niega a escuchar o a aceptar los errores que comete. Se niega. Entonces el Señor no tuvo mejor idea, en su inmensa sabiduría que tiene, de mandar a Natán a narrarle una historia a David. Y Natán le dice, en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, le dicen, versículo 4, un día el hombre rico recibió una visita. Un día el hombre rico recibió a un visitante, perdón. Un día el hombre rico recibió a un visitante. Y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante,
fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Miren lo que le dice el Señor, ¿ah? David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Miren lo que David le responde a Natán cuando Natán le narra esta triste historia de un hombre pobre que tenía una sola ovejita que la había cuidado como a su hija, que había dormido en su regazo, que había estado con sus hijos, que era parte de su familia, alguien importante en su familia. Le dice, vino el hombre rico y como no quería sacrificar ni matar a ninguna de sus ovejas, se llevó la corderita de este hombre pobre para matarla y para preparar un banquete a su invitado. Amén. El Señor a través de esta historia, lo que le estaba narrando a David era que el hombre es muy codicioso. Era que el hombre era dado a eso, a buscar lo que no le pertenece, a buscar lo que no es suyo, que es un hombre muchas veces egoísta, ambicioso, que no se mide el daño o el dolor que pueda causar en las personas cuando va a su paso llevándose todo por delante, con tal de conseguir ese objetivo que él tenía, que él quería, ese deseo que había en él. Amén. Y se lo pone de esa manera. Y dice que David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor. Miren lo que dijo, estaba tan molesto que lo puso a Dios de testigo. Juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Somos muy dados a juzgar la paja en el ojo ajeno. Somos muy dados a juzgar lo que el otro hace mal. Y es muy difícil para el ser humano aceptar cuando comete errores. Es muy difícil para el ser humano aceptar que muchas veces peca contra el Señor. Es difícil. ¿Qué más le dice? Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja, le dice. Mira que el justiciero llegó el justiciero, ¿no? El justiciero David llegó y le dijo, él tiene que pagar 4 veces lo que se ha robado, lo que ha costado la oveja, tiene que pagarlo 4 veces. Así de duros somos muchas veces cuando juzgamos. Así de duros somos muchas veces cuando juzgamos a las personas que cometen un error o que pecan contra Dios. Nos falta misericordia, nos falta bondad y amor. Y ojo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y ojo que David era un hombre que tenía amor como Dios lo tenía, que tenía mansedumbre, bondad, misericordia, humildad. Porque todo eso hay en el corazón del Señor, ¿no? Y él le dijo, ese hombre tiene que pagar 4 veces el valor de esa oveja. A veces no le damos oportunidad a las personas que puedan expresar lo que ha sucedido, lo que sienten, lo que piensan, lo que hay dentro de ellos. No les damos oportunidad y de frente juzgamos y sentenciamos algo. David estaba actuando de esta manera, aún siendo un hijo de Dios. Estaba sentenciando sin darle oportunidad, porque quizás pudo decir por ahí, no, es que el hombre rico de repente tuvo algún problema, alguna situación y por eso quiso, o de repente pasó algo. No, él sentenció una actitud que tuvo esa persona. A veces nos dejamos llevar por lo que vemos por fuera y nos olvidamos que en nosotros debe haber misericordia y entender lo que hay detrás de esa persona que cometió el error. Porque cuando Dios ve, dice que le incomoda tu actitud o tu pecado le molesta, pero te ama, dice el Señor. Y como te ama, es que te perdona, es que es manso y humilde contigo, es que es misericordioso y bondadoso. Y no te lanza juicio contra ti, sino que espera.
porque dice su palabra que Él es justo y fiel para perdonar cuando confesamos nuestros pecados. Pero el ser humano es dado a juzgar, es dado a sentenciar sin antes haber oído, sin antes haber tenido misericordia sobre esa persona. ¿Qué más le dice? Entonces Natán le dijo, acá viene lo bueno de esta historia, acá viene lo bueno. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Imagínense, a lo telenovela mexicana. Tú eres ese hombre. Ya me imagino la cara de David, ¿no? Se habrá paralizado, se habrá puesto pálido, se habrá quedado sin aire, de repente hasta un ataque de ansiedad le dio en ese momento. Lo avergonzó. Lo avergonzó, amén. Lo avergonzó. Él creía que estaba actuando en justicia, que estaba diciendo lo correcto, que estaba actuando como debía de ser, como a Dios le agradaba. Pero Natán, el enviado de Dios, el profeta de Dios, le dijo, tú eres ese hombre. Así que ha dicho el Señor, Dios de Israel. Miren, Natán estaba yendo a darle un mensaje a él. Natán estaba yendo a darle un mensaje a David de lo que Dios iba a hacer en él a causa de su pecado. Amén. Natán estaba yendo a darle el mensaje de lo que Dios le había enviado a decir a causa de su pecado. Y le dijo, dice el Señor, Dios de Israel, yo te consagré como rey de Israel. Miren, ustedes, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esta particularidad de Dios. Dios primero empieza a hacerte recordar todo lo que ha hecho en ti, todo lo que te ha dado, a dónde te ha llevado, qué es lo que ha hecho, porque Él te muestra el amor que ha tenido contigo, la fidelidad que ha tenido contigo, la misericordia que ha tenido contigo, para que redarguye en ti y esa culpa que viene a tu vida te lleve al arrepentimiento. Por eso es que Dios obra de esta manera. No es que Dios te saque en cara, no, es que tiene que sensibilizar tu corazón para que esa culpa que tú sientes en el momento que oyes, pero si Dios me dio todo, pero si Dios confía en mí, ¿por qué le fallé de esta manera? Para que te lleve al arrepentimiento. Amén. Porque si Dios de frente corrige, sin decirte nada, nosotros nos volvemos rebeldes, reacios. Yo no me lo merecía y Dios me hace esto. Yo ¿por qué tengo que pasar esto? Yo ¿por qué tengo que pasar lo otro? Dios no dice que es bueno y comenzamos a decir 1000 cosas sin tener la humildad de asumir la consecuencia de nuestro pecado. Entonces Dios usa esta forma para sensibilizar tu corazón, para que tu corazón endurecido a causa del pecado se dé cuenta que pecó contra Dios. Amén. Que no fue correcto actuar de esa manera con un ser que fue tan bueno, leal contigo. Entonces dice el Señor, yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te consagré como rey, te puse en un lugar privilegiado. Te puse en un lugar donde todos te podían ver y ver lo que yo había hecho en ti. Te puse en un lugar especial. Te lo di todo porque al ser rey de Israel, no era que él vivía como pobre, ojo, era que él tenía todas las comodidades. A él no le faltaba nada. Todo lo tenía en abundancia y todo estaba bien. Y el Señor le comienza a decir eso. Te consagré como rey de Israel. Yo te libré del poder de Saúl. ¿Quién era Saúl? Su suegro, ¿verdad? Era el rey de Israel. Era un ungido por el Señor antes de que David entrara en el trono. Y él, cuando se enteró de que Dios lo había ungido a David para que lo reemplazara a Saúl, él se ensañó contra David y lo buscó para matarlo. Amén. Tanto así que David se tuvo que esconder en una cueva por un tiempo para que él no llegara. Ahora, ojo, David podía matarlo, o sea, podía hacerlo,
Pero David entendía que él era un ungido del Señor y que él no lo iba a tocar. Amén. Por eso él se alejó y huyó de Saúl siempre. Y el Señor le hace recordar, yo te libré del poder de Saúl. Es lo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Yo te libré de todos tus problemas. Yo te libré de esa situación por la cual tú me clamaste. Yo te sané de esa enfermedad que tú me pediste. Yo solucioné los problemas en tu familia. Yo hice que tu economía fuera diferente. Yo te bendije. Yo estuve ahí contigo. Todos esos angustiadores, todos esos que te perseguían, todos esos que causaban en ti ese afán, ese dolor, esa incertidumbre, ese miedo, esa angustia, yo los libré, te dice el Señor. Yo los libré. Los libré de tu vida. ¿Qué más le dice? Yo te di el palacio que fue de tu Señor. Yo te di, te dice el Señor. Yo te di todo lo que era mío, te lo di. Mi creación, los hijos que tienes, la vida que tienes. Cada día te levanto con salud, cada día te doy vida. Todo te lo di yo, le dijo el Señor. Le dijo, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Le dio lo que había sido de Saúl, se lo pasó. Yo le quité a quien no supo administrar, al impío le hice amontonar riquezas para dártelo a ti. Yo lo que el impío había juntado, había hecho, había conseguido, te lo di a ti. Y le dice incluso, puse en tus brazos sus mujeres. Tú podías elegir de quien querías. Tú podías elegir de todas las que estaban ahí. Porque las puse en el palacio a tu disposición. Habían muchas mujeres. Miren lo que les dice el Señor. Te di tantas opciones y tantas cosas. Te di a elegir lo que tú querías. Te di a elegir lo que tú querías, te dice el Señor. Dice, además yo te entregué las tribus de Israel y de Judá. Te di victorias, te dice el Señor. Te di victorias. Y por si eso fuera poco, dice el Señor, yo estaba dispuesto a darte mucho más. Te había dado todo eso y en mi corazón todavía había disposición de darte mucho más de lo que ya habías recibido, de lo que ya habías tenido. Y siempre, yo quiero que ustedes entiendan algo, hermanos y hermanas. Siempre ese es el deseo de Dios. Aún darte más de lo que ya has recibido de parte de Él. Aún darte más. Él le dijo a David, y por si fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. Eso que habías recibido no era suficiente para el Señor. Él quería darte mucho más. Quiere darte mucho más. Pero a veces somos nosotros los que ponemos esas barreras entre el obrar de Dios y nuestra vida. Porque nos llenamos de pecado. Porque hacemos lo que no es agradable delante de los ojos de Dios, aun cuando lo sabemos que no lo debemos de hacer. ¿Qué más le dijo el Señor? 9. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? ¿Por qué menospreciaste? ¿Por qué no hiciste caso? ¿Por qué no le diste importancia a lo que Dios te dijo que no debías de hacer? A veces no tomamos conciencia y no tomamos importancia que lo que Dios nos manda hacer no es para el bien de Dios, es para nuestro propio bien. Y a veces no tenemos a veces no tenemos la capacidad de poder entender eso. Y nos rehusamos a entender que la palabra de Dios, lo que Dios nos manda hacer, lo que Dios nos ordena, no es para el beneficio de Dios, sino es para nuestro propio beneficio.
Le dice, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? El ser humano es dado a hacer lo malo. No le gusta sujetarse a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Y cuando vienen las consecuencias de sus propios actos a causa de su desobediencia, se quejan contra Dios, blasfeman contra Él, como si Él fuera un Dios malo que quiere el mal de sus hijos. Y no entienden por un momento que es consecuencia de la desobediencia que tienen al Padre. El pecado es la consecuencia de la desobediencia a lo que Dios nos manda hacer a ti y a mí. Eso es el pecado. Es la rebeldía, es la necedad de no hacer lo que Dios te manda hacer. Y cuando vivimos las consecuencias de ese pecado, es cuando empezamos a lamentarnos y a dudar de que Dios nos ama, a dudar de que Dios tiene algo bueno para nosotros. Empezamos a dudar cuando pasamos por las consecuencias del pecado. ¿Qué le dijo el Señor? Le dice, ay, discúlpenme, se me fue. A ver, le dice entonces, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Dice, al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Mandaste a Urías al frente de batalla para que muriera a mano de los amonitas. Pero los amonitas no lo mataron, le está diciendo el Señor. No lo mataron, lo mataste tú, porque tú diste la orden de que él fuera a ese lugar, de que él se quedara en ese lugar y de que eso sucediera en ese lugar. El Señor te está diciendo que el pecado se empieza a concebir desde que lo empiezas a maquinar en tu mente. Desde que empiezas a maquinarlo en tu mente, ya está siendo pecado para el Señor. Por eso es que le pedimos a Dios que nos perdone por los pensamientos que tenemos. Porque a veces el enojo, la molestia, la ira en ese momento, a causa del dolor o de cualquier situación, nos lleva a tener pensamientos equivocados. Y si esos pensamientos no se confiesan delante del Señor y se piden perdón, bajan al corazón y se empieza a concebir el pecado. Porque del corazón se da a luz al pecado, dice la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros dejar avanzar las cosas de esta manera. Le dice, lo mataste tú para quedarte con su esposa, con su mujer, le dice. Codiciaste lo que no era tuyo. Y por obtener lo que no era tuyo, te metiste en pecado de muerte porque tú mataste a Urías, le dice el Señor. Muchas veces nosotros maquinamos las cosas, movemos las cosas en favor de un beneficio nuestro y no nos damos cuenta que en el camino vamos dañando, ofendiendo, maltratando, humillando a las personas que están por delante con tal de llegar a ese objetivo. Y el Señor hoy te dice, si tú quieres hacer las cosas a tu manera y hacer lo que es incorrecto para mí, estas serán las consecuencias para ti. Porque eso no es de mi agrado. Si tú quieres hacer las cosas, hazla bien, como yo te las mando. Si tú quieres tener bendición, obedéceme, como yo te lo digo. Es la única manera de obtener bendición. Es la única manera de que todo te vaya bien. Es la única manera, no hay otra. El Señor dice en Deuteronomio 28, si oyeres la voz del Señor tu Dios y obedecieres todo lo que Él te manda, bendito serás. Las bendiciones te seguirán. Bendito serás. No hay otra forma de ser bendecidos, hermanas y hermanos. No hay otra forma de ser bendecido. No hay otra forma de que las cosas te vayan bien, si no es oyendo y obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra forma. Esa es la única forma de vivir de bendición en bendición, de victoria en victoria, dice la palabra del Señor.
¿Qué más le dijo? Ahora, en castigo, ¿el Señor castiga el pecado o no lo castiga? Sí lo castiga. Él castiga el pecado, porque es una desobediencia. Es como cuando le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Hoy día no sales, estás castigado, no sales. Pero sin embargo el hijo le entró por una orejita, le salió por la otra y se fue a la calle. Cuando viene de la calle, tú le dices, ay, te felicito por haberte salido, hijito, qué hábil que eres. O le dices, estás castigado. No vuelves a salir, no haces esto, no haces lo otro, o estás castigado con esto, con lo de acá. Castigamos, ¿verdad? Porque es una falta de respeto a los padres, una desobediencia. Lo mismo pasa con Dios. El Señor castiga la desobediencia, porque tiene que corregir, porque tiene que enseñar. Y le dijo el Señor, ahora en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías elitita. Les vuelvo y les repito, el adulterio trae consecuencias desgarradoras, fatales en la familia. Sí las trae, sí las trae. El Señor le dijo, ahora en castigo, miren lo que le dijo, ahora en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia. ¿Qué quería decir? Que iban a vivir en todo tiempo en enemistad, en conflicto, en pleito. En enemistad, en conflicto, en pleito, en rencillas. Porque el Señor le declaró que la violencia iba a estar en su familia. Y eso sucede a causa de un adulterio muchas veces. El Señor tiene misericordia y restaura todo eso, porque en algún momento quizás, en el momento en que nos casamos, puede ser que en el momento que nos casamos o en el momento que sucedió ese adulterio, esa situación, no éramos hijos de Dios. Y la misericordia de Dios nos alcanza y nos perdona. Eso que no conocíamos, que no sabíamos, que traía una consecuencia así, nos perdona. Pero la gente que es hija de Dios y comete ese tipo de cosas, entonces el Señor nos enseña de que las consecuencias están ahí, son desgarradoras. ¿Y por qué le dice que jamás se apartará de tu propia familia la violencia? Porque cuando el adulterio llega, siempre va a haber pleitos a causa de la desconfianza que hay. Amén. Siempre va a haber pleito, siempre va a haber contienda a causa de la desconfianza que hay. Y es una palabra dada por el Señor a causa del adulterio. Siempre va a haber eso. ¿Qué más dice? Menospreciaste al Señor y tomaste a la mujer de Urías, dice, ¿no? Pero así dice el Señor, en el 11, pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. El Señor estaba enojadísimo con David por lo que había hecho. ¿Por qué? Cuando el Señor te escoge, cuando eres un hijo de Dios, y vamos a añadirle un poquito más, cuando eres un siervo de Dios, un predicador, un evangelista, un pastor, cuanto más responsabilidad te da el Señor, más el Señor te demanda. Más el Señor te demanda. Y más es la consecuencia de tus actos. Amén. Más es la consecuencia de tus actos. Así es que si ustedes ven a un pastor, a un evangelista, un ministro que no lleva las cosas como a Dios le agrada, ustedes no se preocupen, no llenen su corazón de enojo, de ira, de crítica, de murmuración, de chisme, de nada de eso. No llenen su corazón de nada de eso, porque Dios se encargará y Él se sobra y se basta para corregir lo que tenga que corregir. Así es que nosotros no nos llenemos de esas cosas. Le dice, pero dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno sol se acostará con ellas. ¿Qué quiere decir? Que iban a venir y abusar de las mujeres de su familia.
Miren las consecuencias que traía. No solo cometió un pecado David. David cometió 2 pecados. El adulterio y asesinato. Y el Señor estaba muy enojado porque él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y pecó contra Dios de esta manera. Dice la palabra de Dios, pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Lo estaba a él condenando a algo. Sobre tu propia casa, ante tus propios ojos entregaré a tus mujeres a tu prójimo. A tu prójimo los entregaré, dice, a tu prójimo, al que está cerca a ti, a tu próximo, al que está ahí, en tu entorno, a tu prójimo. Se lo entregaré y a pleno sol se acostarán con ellas. Abusarán de ellas. Las violarán. Y eso sucedió, ojo, eso sucedió. Los hijos de, uno de los hijos de David violó a su propia hermana. Eso sucedió. Eso se dio. Absalón persiguió a su papá para matarlo. Su papá era David. Lo persiguió para matarlo. Hubo violencia. Todo lo que el Señor dijo se cumplió en la familia de David. Así que no tomemos a la ligereza lo que Dios nos ordena hacer. No tomemos con ligereza las consecuencias que Dios ha dicho que va a traer a causa de la desobediencia de su palabra. ¿Qué más le dijo? Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. Todos verán que yo te castigaré. Todos verán. Tú lo hiciste a oscura, en secreto. Nadie supo que tú mandaste a matar a Urías, que te quedaste con su esposa, que la enamoraste, la codiciaste. Nadie sabía. Todo lo hiciste en secreto. Pero yo, le dice el Señor, te castigaré en plena luz del día. Todos verán que yo, dice el Señor, te castigaré por tu pecado. El Señor dice que para Él no hay nada oculto y que cuando Él corrige, lo hace a plena luz del día, para que se den cuenta que Él no encubre el pecado, para que se den cuenta que Él no respalda el pecado, para que se den cuenta que Dios no puede ser burlado. Amén. Él dice eso. Y lo haré en presencia de todos los israelitas. Todos verán que yo te castigaré por cuanto no me obedeciste y pecaste contra mí, le dice el Señor. ¿Qué más dice? 13. David le respondió a Natán. Reconozco que he pecado contra el Señor. ¿David fue soberbio? No, ¿verdad? No, porque David está reconociendo su error. Amén. David no fue soberbio. Quizás David pensó por un momento que lo que él hacía, Dios no lo estaba viendo. O que lo que él hacía, Dios no se lo iba a pasar por alto. Quizás él pensó por un momento eso, como muchos de nosotros en algún momento quizás lo hemos pensado. Ah, si no me ve la hermana, si no me ve mi líder, si no me ve mi esposo, si no me ve mi esposa, yo puedo hacer esto. Y lo haces en secreto, creyendo por un momento de que Dios no te está observando o que Dios va a pasar por alto eso que estás haciendo. Pero el Señor hoy te demuestra de que Él no pasa por alto las cosas. Él te da un tiempo, porque a David le dio un tiempo de aceptar, de esperar y poder reconocer lo que él hizo. Pero como David se tardó mucho, entonces el Señor mandó a Natán y le dijo, mira que el Señor sabe lo que tú has hecho, te manda a decir esto. Él lo sabe. Y a veces eso pasa. Nosotros cometemos un pecado y el Señor se toma su tiempo para esperar que tú se lo confieses. Para esperar que le diga, Señor, sí, me equivoqué, me ganó la codicia, me ganó la rebeldía, la necedad, me ganó todo eso y yo pequé contra ti, Señor.
perdóname. Por eso la palabra de Dios dice que antes que se oculte el sol, confiésale a Dios tus pecados. No guardes en tu corazón esas cosas, dice el Señor. Por eso es que nosotros todos los días cuando nos levantamos y entramos al grupo de oración, es que hacemos nuestra oración del perdón. Le pedimos perdón a Dios y perdonamos a todos los que nos han ofendido y nos han dañado. Porque así quitamos todo pecado de nosotros. Amén. Así preparamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma para poder entrar en intimidad con el Padre. Es como cuando empezamos nuestro grupo, cuando empezamos la enseñanza. Agradecemos a Dios y le pedimos perdón para que no haya estorbo entre el Espíritu de Dios y nosotros para estar ministrados en esta enseñanza, en el tiempo de enseñanza y poder recibir esa porción que el Señor ha preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Es importante reconocer que nosotros nos equivocamos. Es importante reconocer que podemos cometer errores. Amén. Que podemos cometer errores. Le dice, reconozco que he pecado contra el Señor, le dice David a Natán. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Eso que David había cometido, adulterio y asesinato, era para muerte. Era para muerte, era para que el Señor le quite la vida. Pero como él reconoció que hizo mal, él le dijo, reconozco que he pecado contra el Señor. Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Ha sido misericordioso. Fue misericordioso. Y el Señor muchas veces hace eso con nosotros. Hemos podido pecar de 1000 formas delante de Dios. Pero cuando hemos venido con un corazón contrito y humillado, el Señor nos ha perdonado. Y no hemos muerto ni física ni espiritualmente a causa de nuestro pecado, sino que Dios en su inmensa misericordia nos ha dado una nueva oportunidad para poder conectarnos con Él, para no perder esa relación con Él. Amén. En su inmensa misericordia lo ha hecho. Le dijo a David, y no vas a morir, pero como los enemigos del Señor hablan mal de Él por causa de este pecado tuyo, miren lo que el Señor nos dice. Miren la revelación que hoy Dios nos dice. A causa de nuestro pecado, de lo que nosotros hacemos, damos mal testimonio ¿de quién? De Dios. Lo hacemos quedar mal a Dios. Lo hacemos quedar mal a Dios. Miren a quién Dios es. Lo avergonzamos. Amén. Mira, dice que es un hijo de Dios, ve. Y mira lo que hace. Mira, él dice que es cristiano y mira lo que hace. Mira lo que dice, mira lo que hace. Lo avergonzamos al Señor. Amén. Lo avergonzamos, lo humillamos, lo desprestigiamos. Damos un mal testimonio de Él. Amén. Y le dice, pero como los enemigos del Señor hablan mal de Él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Miren lo que les dice. Tu hijo recién nacido tiene que morir. ¿Por qué? Porque ese niño era fruto de ¿qué? Del pecado. Porque ese niño era fruto del pecado. Mucha gente se puede estar preguntando, ¿no? Si Dios le iba a quitar la vida a ese niño, ¿para qué le permitió nacer? ¿No? Muchos pueden preguntarse eso. Muchos podrían preguntarse eso en su cabeza. Pero es que Dios tiene que permitir muchas cosas a nuestro alrededor para que nos demos cuenta cómo Él corrige, cómo Él hace las cosas y las consecuencias que trae cada acción que nosotros tenemos. Le dijo, pero tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa y el niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. Porque su palabra ya estaba dada y se tenía que cumplir. El Señor así lo quiso. Muchas cosas, yo les voy a decir algo. Muchas cosas que perdemos en el camino
son porque el Señor así las quiso. Muchas son a causa de nuestro pecado. Por eso el Señor dice que lo que la langosta se comió, el enemigo te lo devolverá 7 veces más. Amén. Cuando el enemigo se roba las cosas y perdemos las cosas a causa del enemigo, el Señor lo devuelve, lo restituye. Le ordena que sea devuelto y restituido. Pero cuando el Señor ordena una consecuencia de esta magnitud a causa de nuestro pecado, aún en su inmensa misericordia, el Señor te perdona y luego hace cosas nuevas en tu vida. Amén. Porque mira lo que hizo con David. El niño enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Estaba deprimido, estaba devastado. Estaba él en una inmensa tristeza. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. 7 días después el niño murió y sus sirvientes temían decírselo, pues decían, si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. ¿Saben qué era lo más doloroso para David? No, yo creo que no tanto que el niño muriera, porque sabía de que así sucediera de esa manera, ese niño iba a estar con el Señor. Amén. Yo creo que no era tanto eso lo que le dolía a David. Yo creo que lo que le dolía a David era que a causa de su pecado, eso estaba sucediendo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el Señor en su palabra dice que a causa de los pecados de los padres, los hijos padecen. Y no nos damos cuenta de eso. Y no tomamos en consideración que el Señor así lo dice. No entendemos que los errores que nosotros podemos cometer nuestros hijos, dice, el Señor visitará la maldad de su 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen, de los que hacen lo contrario a lo que Dios manda. Y es por eso que la cabeza del hogar se tiene que levantar en oración y pedir perdón a Dios por los pecados. Tiene que pedir perdón para que muchos patrones no se repitan en su generación. Corte maldiciones que se ha podido generar a causa de la desobediencia a Dios. Y el pecado vaya de generación en generación. Amén. De generación en generación. A David le dolía, él se deprimió porque ese hijo suyo iba a morir a causa de su pecado. A veces hay muchas generaciones que están siendo maldecidas a causa del pecado de los padres. Y no nos damos cuenta de eso. Y no aceptamos que cometimos pecado. Hasta que cuando vemos sufrir a nuestros hijos a causa de una infidelidad, a causa de un rechazo, a causa de cosas que hemos podido hacer y que ha ido de generación, sufrimos con el sufrimiento de nuestros hijos. Pero hoy Dios te está diciendo que si tú estás viendo eso en tu generación, es porque te tienes que parar en la brecha y venir así como David llegó al Señor y decirle, he pecado contra el Señor, sé que he pecado, y pedir perdón por ese pecado, porque el pecado trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. Y esta consecuencia le estaba costando a David la vida de su hijo. Le estaba costando la vida de su hijo. Y Dios tenía que corregirlo así drásticamente para que todo el mundo viera de que Dios castiga el pecado. Que Dios no avale el adulterio ni el asesinato. Porque los 10 mandamientos dicen, no matarás,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus bienes, ni su casa, ni nada. Y si Dios lo dijo, así tiene que ser. Y Dios tenía que corregirlo, porque él estaba desobedeciendo su palabra. ¿Qué más dice? Pero cuando David los vio hablar entre sí, se dio cuenta de que el niño ya había muerto. Así que les preguntó, ¿ya ha muerto el niño? Aquellos le respondieron, sí, señor, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó y se puso ropa limpia. Luego se fue a la casa del Señor y lo adoró. Miren lo que hizo David. Entendió en ese momento de aflicción, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, David entendió que era necesario pasar por lo que estaba pasando a causa de su desobediencia. Entendió que lo que Dios estaba haciendo era porque lo tenía que hacer, porque David fue el que pecó contra él. Lo entendió. Dice que se bañó, se cambió, se puso ropa limpia y se perfumó. O sea, lo entendió. Y dice que fue a la casa del Señor y lo adoró. Lo adoró. No se puso rebelde contra él, no se enojó contra Dios, no lo rechazó a Dios, no lo cuestionó, no lo señaló, no gritó, no hizo nada. Nada de esas cosas malas, sino que fue a la casa del Señor y lo adoró. ¿Qué más le dijo? Después regresó a su casa y pidió de comer y comió. Cuando nosotros tenemos este tiempo donde somos corregidos por el Señor a causa de nuestro pecado, y llega un momento en que podemos entender por la misericordia de Dios que lo que Dios está haciendo no es porque es un Dios malo, sino es un Dios justo que hace lo que Él ha dicho que va a hacer. Si es de bendición, te bendecirá. Si es de castigo, te castigará. Que el Señor lo va a hacer. Cuando nosotros entendemos esto, nuestro corazón se libera y podemos adorar a Dios aún en medio de ese dolor, de ese sufrimiento. ¿Y qué es lo que el Señor hace? Quita esa tristeza de tu corazón, quita ese dolor de tu corazón y te hace nuevo en ese momento. Amén. Te hace nuevo. Te quita esa tristeza, te quita ese dolor de la consecuencia de tu pecado y te hace nuevo. Dice que después regresó a su casa y pidió de comer. Se le fue la tristeza, se le fue el dolor, se le fue la aflicción por la que estaba pasando, porque entendió que el Señor solo estaba cumpliendo con lo que Él había dicho que haría si Él desobedecía. Eran las consecuencias de sus propios actos. Eran las consecuencias. Por eso siempre debemos de enseñar a nuestros hijos que las decisiones buenas traen consecuencias buenas y las decisiones malas traen consecuencias malas. Cuando nosotros le enseñamos eso, ellos se van con mucho más cuidado, piensan y meditan un poco más. Y si se equivocan, reconocen que se equivocaron. ¿Entienden? Reconocen que se equivocaron y le piden la sabiduría a Dios y le piden la dirección a Dios para que no vuelvan a cometer los mismos errores. Y es lo que nosotros debemos de enseñar. ¿Qué más dice el Señor? Los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces? Perdón, los sirvientes le preguntaron, ¿qué es lo que haces cuando el niño aún vivía? ¿Qué es lo que haces? Le preguntan. Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y orando, pero ahora que ha muerto, te levantas y pides de comer. La gente no entendía este cambio de David. Le dice, antes que el niño muera, tú ayunabas y orabas. Ahora que el niño murió, tú pides de comer. No entendemos. ¿Por qué esa actitud? Dice, y David les dijo, cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Por eso lo hacía. ¿Amén? Nosotros no perdemos nada que aún
en ese tiempo de corrección, podemos ayunar, podemos orar, podemos pedir, podemos clamar. No perdemos nada, porque quizás puede el Señor obrar en favor o puede el Señor simplemente cumplir con lo que ha dicho. Pero le demostramos al Señor nuestra dependencia. Le demostramos al Señor que en todo tiempo oramos y clamamos. Le demostramos al Señor que en todo tiempo nos importa lo que Él piense, lo que Él diga y la forma en la que obre. Se lo demostramos. David oraba y ayunaba y decía, porque tal vez el Señor, tal vez, no lo daba por sentado, porque sabía que si el Señor dijo que iba a corregir, iba a cumplir. Entonces él dijo, porque tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, dice David, pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Para qué ayunaría? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Porque la palabra de Dios, yo quiero que ustedes entiendan esto, porque David dice algo acá y nos revela una gran verdad. Lo que Dios ha dicho, lo cumplirá. Sea para bien o sea para mal, el Señor lo cumplirá. Amén. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para hacerlo cambiar de opinión cuando el Señor decide hacer algo. Amén. No hay quien lo haga cambiar de opinión cuando el Señor decide hacer algo. Así es que si nosotros queremos bendición, pues hagamos lo que el Señor nos manda hacer. Si nosotros queremos vivir en consecuencias y en maldición, pues no le hagamos caso. Así de sencillo como David hoy nos está enseñando. Dice, y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella. Mira, David fue con esa tranquilidad de que entendió por la misericordia de Dios que las cosas que Dios había dicho se tenían que dar y se dieron. Y dice que él fue y consoló a Betsabé. Quizás Betsabé no tenía ese discernimiento que David tenía y por eso ella estaba desconsolada. Por eso ella estaba afligida porque su hijo había muerto. Y dice que David fue y la consoló y se allegó a ella. O sea, tuvieron intimidad, estuvieron juntos, se allegó a ella. Y dice la palabra de Dios, y ella le dio un hijo. Miren, cuando este niño murió todo el pecado. Hasta ahí murió todo lo malo que ellos dos habían hecho. Después que ese niño murió y ellos pasaron su consecuencia, Dios hizo todo nuevo. Por eso dice la palabra de Dios, toda una noche dura el llanto, pero cuando se amanece, viene el gozo. Toda consecuencia, toda situación tiene un tiempo donde caduca. Si es que nosotros confesamos nuestro pecado y nuestro arrepentimiento delante del Señor. Todo tiene un tiempo donde se caduca y donde Dios empieza a hacer todo nuevo después de eso. Si hoy hay pecado en tu vida, si hoy hay algo en lo que le desobedeciste al Señor, no tengas temor en confesarlo y arrepentirte delante de Él. Un tiempo va a durar la consecuencia, sí, no te lo puedo negar, porque lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, sea bueno o sea malo, Él lo va a cumplir. Pero eso durará un tiempo. Y luego el Señor hará todo nuevo. Lo hizo con el pueblo de Israel. Los mandó a ser prisioneros, a ser esclavos, pasaron por el desierto y todo, pero fue un tiempo. Luego el Señor hizo todo lo que les había prometido, dice su palabra. Los bendijo. Y hasta el día de hoy es un pueblo bendecido por el Señor, porque el Señor cumplió su promesa. Y dice que el Señor, después que pasó todo esto, dice que David consoló a su esposa, se llegó a ella y les dio, y ella le dio un hijo a David, al que llamó Salomón. Ese fue su primogénito en el orden que debían de tener de David.
Ese fue su primogénito. Salomón, dice la palabra de Dios. Salomón, y el Señor amó a este niño. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor. Cuando todo ocurre en el orden de Dios, cuando todo ocurre en la forma que Dios lo establece, Dios trae bendición. ¿Qué quiere decir Dios cuando dijo, y Dios amó a este niño? ¿Que estaba en desacuerdo en que este niño naciera? No. ¿Que no estaba en el orden de Dios? No. Este era un niño al cual Dios lo amó porque llegó en su tiempo y en el orden. Y cuando dice que Dios lo amó, para que ustedes se den cuenta lo que Dios hizo en él, yo les digo a ustedes, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿Y qué están dispuestos por sus hijos? Por amor a sus hijos. Todo, ¿verdad? Ustedes lo dan todo por sus hijos. Dios dice que Dios amó a este niño. Él estuvo dispuesto a todo por él, a darle lo mejor, a honrarlo, a ponerlo en lo alto, añadirle y darle todo lo que jamás se hubiera podido imaginar David que este hombre podía haber tenido. Dice que Dios amó a este niño. Y dice la palabra de Dios. Y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamaras Jededías. Que lo llamara Jededías. Amén. Hasta ahí es nuestra enseñanza del día de hoy. Dios, en su inmensa misericordia, te va a redimir del pecado. Dios va a hacer las cosas nuevas en ti. Cuando nosotros vamos con un corazón contrito y humillado y reconocer y confesar que hemos pecado contra Él. Amén. David se equivocó. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pecó de una manera quizás que desgarró tanto el corazón de Dios. Yo creo de que el Señor, cuando tomó la decisión de llevarse a ese niño a causa de su pecado, yo creo que al Señor en su corazón le pesó hacerlo. Pero era una decisión, pero era una consecuencia del pecado de David. Y él tenía que corregir, él tenía que enseñar, él tenía que demostrarle a todos que nadie se puede burlar del Señor, que nadie puede pasar por encima de él y desobedecerlo de la manera en que David lo hizo. Amén. Hoy lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es que el pecado trae consecuencias, es que el pecado puede cambiar tu vida de un momento a otro. Lo que Dios te está diciendo hoy es que seas oidor y hacedor de su palabra. El Señor está buscando hijos obedientes. El Señor está buscando que sus hijos, que su pueblo obedezca a su voz y a su palabra. Él quiere bendecir, dice su palabra. Él quiere estar contigo. Él quiere que lo que tú hagas sea lo que tú hagas, que todo lo que hagas y lo que emprendas sea prosperado. Eso es lo que el Señor quiere. Pero te está llamando a arrepentirte del pecado. Te está llamando a que rechaces el pecado, a que seas un hijo obediente al Señor. Amén. Yo creo que David, con esto que a él le pasó, con esto lo que él vivió, yo creo de que hoy él en el lugar en el que está, en este momento, yo creo de que él se debe estar complaciendo y alegrando que a pesar que él sufrió esta consecuencia de su pecado, él se debe estar alegrando de que nosotros podamos aprender a través de su vida. Amén. De que su vida sea de ejemplo, de enseñanza hoy para nosotros, para no cometer los mismos errores y para venir con un corazón contrito y humillado delante del Señor y arrepentirnos de los pecados que podemos cometer. Amén. Dios ha sido bueno en esta noche, como cada martes y jueves, para revelarnos una porción de su palabra y de esa manera poder edificar nuestras vidas. Agradezcamos al Padre de una manera especial porque se complació en hoy revelarnos su palabra. Se complació hoy en darnos ese mensaje que está detrás de toda esta palabra que Él prepara, que Él narra, que Él nos enseña para que nosotros podamos edificar nuestras vidas de la manera que Él lo espera. Todo lo que el Señor nos dice que debemos de hacer, no lo hace para su propio beneficio.
lo hace para el beneficio de cada uno de nosotros, porque Él quiere bendecir. Él quiere ver hijos bendecidos y que disfruten de su gloria, de su favor y de su cobertura. Así es que el que tenga oídos para oír, oiga la voz de Dios que hoy ha hablado a nuestros corazones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el próximo martes con una nueva enseñanza de parte de Dios. Amén. Que Dios los bendiga, que estén bien y que los guarde en todo momento y que tengan un bendecido fin de semana al lado de su familia. Bendiciones. Cuídense.